Hola, buenas noches, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos el enorme placer de presentar Borges Babilónico, una enciclopedia, dirigido por Jorge Schwartz y publicado por Fondo de Cultura Económica. Bueno, queremos agradecer a todos los presentes la presencia, valga la redundancia, y al Fondo de Cultura Económica por hacer posible esta presentación. Y bueno, los dejamos con ellos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, agradezco en primer lugar a todo el equipo de Fondo de Cultura Económica por publicar el Borges Babilónico en la colección Tezontle y al Malva por acoger este encuentro. Es una oportunidad extraordinaria ofrecer el Borges Babilónico, originalmente en portugués, al público hispanohablante. Este libro es algo más que un diccionario y algo menos que una enciclopedia. Es el resultado de trabajo de varios años y de un gran equipo de colaboradores. Existen varios diccionarios de Borges, pero ni uno con estas características. Solo para mencionar algunos, Borges de A a Z, de Antonio Fernández Ferrer, que salió por Franco Maria Ricci. Borges, una enciclopedia de Walderstone, Gastón Gallo y Nicolás Helft. Después, Enciclopedia Borges de Marcela Croce y Gastón Gallo. Marcela y Gastón son colaboradores. Está también Evelyn Fishburne y Psyche Hughes, que son autoras en inglés A Dictionary of Borges, con introducción de Mario Vargas Llosa y Anthony Burgess. Finalmente, de Carlos Tortini, el Diccionario de Borges. El único denominador común al cual todos nos hemos sometido es el arbitrario alfabético. Y que me perdonen si se me escapa algún título. Al público argentino le puede sonar extraño un diccionario de Borges publicado originalmente en el Brasil, y vuelvo a eso más adelante. Pero es importante mencionar dos hechos que la mayor parte de las biografías de Borges ignora. En 1970, cuando mucha gente aquí todavía no había nacido, Borges estuvo en San Pablo y recibió de Chichilo Matarazzo, un mecenas, un premio de $25.000. Eso en 1970. Y la segunda vez que vino fue en el 84, acompañado de María Kodama, 2 años antes de fallecer. Y fue una visita memorable. Ahora, el Brasil, yo les diría que siempre le prestó atención a Borges, y el gran intelectual Mario de Andrade, en 1928, cuando Borges tenía 29 años, lo consideró la personalidad más sobresaliente de la generación moderna de Argentina. Huelga decir que Borges fue un ávido lector de enciclopedias. Eso todo el mundo lo sabe. Y en especial la edición de 1911 de la Británica, famosa por el cuento Tlön, Uqbar Orbis Tertius. Y también leía la Brockhaus y la Meyer. Y él sugería la enciclopedia como obra de lectura y no de consulta. Y lo cito a Borges. El hecho de que el género literario que yo prefiera sea la enciclopedia se debe a varias razones. Una, que es honrosa mi haraganería. Pero la más importante de todas quizás sea esta: la cuota de sorpresa, de suspenso, como se dice ahora, que hay en las enciclopedias. En un libro se sabe con antelación lo que se encontrará, es decir, que uno sabe que le espera tal o cual cosa de acuerdo al tipo de libro que se haya elegido. Esto no sucede en una enciclopedia, ya que está regida por el orden alfabético, que sencillamente es un desorden, sobre todo si uno piensa en los temas. Y aquí cierro la cita de Borges. Aprovecho para contar de forma breve mi trayectoria editorial
con la obra de Borges en el Brasil. La antigua editorial Globo de Porto Alegre fue muy poderosa. Empezó a publicarlo en 1970, cuando Borges estaba vivo, y fueron 9 títulos importantes. Me encargaron en los años 80 introducciones, y en aquel momento Silvia Molloy, Balderston, Beatriz Sarlo, Michel Lafon colaboraron con buenísimas introducciones, que son inéditas en castellano. Cuando posteriormente fueron negociados los derechos de los 4 tomos de las obras completas de MC, significó un arduo trabajo con 7 traductores, y en 1980 recibió un Premio Nacional de Traducción. Cuando Borges pasa finalmente a Compañías Letras en 2008, donde está hasta hoy, forma parte de la comisión editorial de la colección junto con otros 3 editores. Bueno, fue en este momento de pasaje de una editorial a otra que me comprometí a entregar este glosario, que ya estaba en preparación con alumnos de la Universidad de San Pablo. La verdad es que nunca imaginamos que el proyecto tardaría tantos años en salir a la luz. La mayor restricción editorial para las obras completas de la Globo en 4 tomos, por imposición del contrato, es que los tomos fuesen idénticos a los de MC, o sea, no podrían tener notas explicativas. Lo que para un lector brasileño es bastante difícil entender el mundo de Borges sin notas. Fue un verdadero desafío, y para un académico como yo prescindir de notas al pie es la muerte. Ahora, la restricción siempre me pareció incomprensible una vez que la clásica edición francesa de La Pléiade, en 2 tomos, bajo la coordinación de Jean-Pierre Vernès, está plagada de notas. Bueno, por suerte las páginas están numeradas. Las obras de La Pléiade de Jean-Pierre Vernès, la edición francesa, está plagada de notas y que me fueron muy útiles para consultar cosas que yo no sabía. Es en 2 tomos, papel Biblia. La edición brasileña solo pudo distinguirse de la argentina con cosas que no estaban en el contrato, o sea, el color del papel, la tapa y un marcador de satén, detalles ausentes en el contrato. De las infinitas consultas hechas para la traducción y muchas consultas referentes a errores de MC que años seguidos lo reimprimían, pensamos con mi asistente en aquel momento, María Carolina de Araújo, que sería interesante hacer una pequeña guía de lectura de Borges para el Brasil. Y es así como nace este proyecto. Entonces, desde el inicio fue pensado como obra colectiva que uniese la docencia a la investigación. Declaramos así abierta la temporada de casa a alumnos de graduación de la Universidad de San Pablo, alumnos de Español y de Historia de América. Mis compañeros han hecho buenísimas indicaciones a lo largo de los años. Lo mismo sucedió en el Departamento de Historia, gracias especialmente a Julio Pimentel Pinto, que pienso que es tal vez el mayor especialista de Borges en el Brasil. Bueno, todos los alumnos trabajaron con becas del CNPq, que es como el CONICET aquí, y los primeros años se dedicaron a la lectura de la obra para que definamos un corpus de términos que valiese la pena en el glosario. Bueno, después de 2 años llegamos a 7.000 términos, que nos pareció un delirio total, y lo acortamos a 1.000, que es más o menos como está hoy. 1083. Y no entraron, por ejemplo, en el diccionario las obras en colaboración
o textos recobrados. Nos alimentamos de diccionarios existentes y nos fue muy útil un suplemento de la Folla de San Pablo, que es un diario importante, cuando en el 99 hacen un suplemento llamado ABCD Borges, publicación conmemorativa del centenario. Yo aproveché muchas entradas que ya estaban publicadas. Para que tengan una idea, el diccionario completa literaturas occidentales como la argentina, uruguaya, inglesa y norteamericana, francesa, española, alemana, rusa, italiana, así como las literaturas nórdicas, medievales, árabe y hebrea. Sobre lo árabe y hebreo, yo siempre pensé que Borges se dedicó mucho a la cuestión del judaísmo, la creación del Estado de Israel. Lo que nunca me imaginé, que las entradas árabes al final eran mucho más abundantes que las cosas en hebreo. Bueno, otro sector fue filosofía, especialmente los presocráticos, filósofos del lenguaje, filosofía alemana del 19. Tengo que nombrar Iván Almeida, un argentino que fue el inventor de la publicación más importante académica hoy, que se llama Variaciones Borges. Ha hecho entradas espléndidas. El cine, Borges era un asiduo frecuentador de cine, inclusive después que pierde la visión. Entonces, cine argentino, cine norteamericano y soviético. David Oviña ha hecho esas entradas. Historia argentina, de América, de España y las dos guerras mundiales. Son momentos de la historia de América prehispánica y post-descubrimiento, Grecia antigua y Persia. Bueno, sobre religiones, teología, judaísmo, islam y budismo. Bueno, esto es solo para mencionarles los campos que fueron necesarios cubrir. Borges, cuando uno piensa que cada una de las entradas que está aquí se vinculan a Borges, porque la condición sine qua non de hacer una entrada fue que no fuese nada que se encuentra en Wikipedia o Google y que cualquier cosa tenía que pasar por Borges, porque si no, no interesaba. Porque una entrada que pasa por Borges no lo encontrás en Wikipedia, ¿no? Bueno, también quiero decir que una vez terminado el proyecto, pasó por 2 lecturas críticas de importantes especialistas. La apertura de cualquiera de las páginas permite entrar de forma fragmentaria, metonímica en el pensamiento de Borges, y no podría ser de otra forma, donde todo se contamina. Me preguntan cuál es la diferencia entre la edición argentina y la brasileña. Para esta nueva edición fueron encargadas nuevas entradas. Es un Borges engordado. Por un lado, para reparar ausencias o lapsos que ocurrieron en la versión original. Para que tengan una idea, de los 66 colaboradores iniciales, llegamos a 75. Nunca más en mi vida hago un proyecto colectivo. Además de las bibliografías finales de Borges y sobre Borges y la lista completa de entradas, Fondo de Cultura hizo algo que los brasileños no hicieron, que en la lista de los colaboradores, entre corchetes, aparecen todas las páginas donde escribieron cosas. Es muy fácil ubicar por autor las contribuciones. No hemos trabajado títulos de obra crítica, lo que sería una tarea insana, pero me pareció importante hacer una entrada del libro ficcionario de Mir Rodríguez Monegal, que fue mi maestro, libro poco conocido hoy,
pero que es también una especie de diccionario de Borges. Entonces me pareció importante hacerle una especie de reseña. Salió también por Fondo de Cultura el libro de Monegal. La reseña del monumental libro Borges de Bioy Casares no podría faltar en esta edición. Isabel Strata hizo un trabajo excelente. Son 1600 páginas que empiezan Borges como en casa. Así empieza la transcripción de cada uno de los encuentros que Borges tuvo en la casa de Bioy Casares. Almorzaban y Borges inmediatamente, durante 40 años, escribió todo lo que Borges dijo en ese almuerzo. Son 4 décadas de registros de 47-87 a lo largo de 1663 páginas. Y estos diálogos revelan cosas que no están en la literatura, que son prejuicios, opiniones, que no aparecen porque es una cosa totalmente coloquial, donde se habla mal de medio mundo. Es muy impresionante. Yo creo que no existe en la literatura mundial nada por el estilo. No sé lo que Borges hubiese pensado de esta publicación. La intimidad del diálogo y prácticamente ininterrumpido reveló, entre otras cosas, una recurrente homofobia por parte de los dos. Nos pareció que era un asunto que no podría faltar y le encargamos el término a Daniel Bardeston, que ya había trabajado el asunto. Y Bioy observa que para Borges el sexo es sucio, que está mencionado en la entrada censura que Gonzalo Aguilar escribió ahora. Entonces, eso hace que también sea tratada la delicada y tan comentada cuestión de la sexualidad de Jorge Luis Borges. Entre otras entradas, no podría pasar el nazifascismo. Borges fue un antifascista, un antinazista, con muchas contribuciones, con muchas declaraciones, y Annick Louis, que vive en Francia y que se vino especialmente para esta presentación, escribió esa entrada. Un lapso grave en la edición brasileña es que no entró Bustos Domecq. Bueno, Gonzalo se encargó de cubrir eso. Bueno, yo también escribí algunas entradas, no piensen que me la pasé mandando a todo mundo. Decidimos que no íbamos a interpretar personajes, no hacer nada de interpretación literaria, pero por otro lado, que no apareciese nada de Beatriz Viterbo hubiese sido una picardía. Bueno, existe una editorial en Rosario llamada Beatriz Viterbo, a propósito, y la propietaria muy joven que falleció lamentablemente, Adriana Stuti, escribió la entrada Beatriz Viterbo. También hicimos una entrada de Pierre Menard, que se la pedía a Michel Lafon, que lamentablemente no está más aquí, que escribió una novela sobre Pierre Menard. Después no lo quise dejar afuera del diccionario a Horacio González, que fue 10 años director de la Biblioteca Nacional, pero que había fallecido. Si lo hubiese pedido, me lo hubiese hecho, espero, supongo. Entonces conseguí de un libro del sobre Borges hacer la entrada de él, de Emma Suns, que cierra el tomo. Antonio Fernández Ferrer, el que hizo el diccionario que está en Madrid, nos hizo la entrada Franco María Ricci. Los que son especialistas en Borges saben, fue un editor italiano muy sofisticado, libros carísimos, fue el que hizo la Biblioteca de Babel, como 100 títulos, libros lujosos, inventó el tipo de papel, inventó todo. Y era muy amigo de Borges, entonces me pareció que sería una curiosidad
porque Antonio Fernández acompañó esa relación entre Franco María Ricci y Borges. Y finalmente la última, sobre Bar Méndez, que es un personaje de las vanguardias de los años 20, poco mencionado, pero de la mayor importancia. La revista Martín Fierro, muy actuante. Y Carlos García, un argentino que vive en Hamburgo, que escribió con Martín Greco un libro sobre Bar Méndez, contribuyó. Algunas entradas fueron reescritas. Entonces, le tengo que agradecer a Julio Schwartzman y a Magdalena Cámpora, que está aquí, por el nuevo Flaubert. Schwartzman elaboró entradas fundamentales de literatura argentina y Magdalena de literatura francesa. Originalmente también tuve mucho cuidado que no faltasen las revistas en que Borges participó. Entonces, en la edición brasileña entraron casi todas. Sur, El Hogar, Anales de Buenos Aires, con buenos análisis. Pero conseguimos agregar ahora el trabajo de Annick Louis sobre la revista multicolor de los sábados, que Borges dirigió y que es impresionante. Fue una publicación ignorada durante mucho tiempo. Tampoco analizamos artículos, como les dije, pero hice una excepción con el clásico escritor argentino de la traducción, de un colaborador que parece que escribió una tesis sobre ello. Es un artículo, no lo voy a explicar aquí, pero es anterior a los estudios culturales. Pero los estudios culturales lo han utilizado y aparece muy referido también aquí en la enciclopedia. Es Herzovich el que lo escribió. Guido Herzovich. Bueno, la calidad de los textos traducidos al castellano no sería la misma sin el rigor de Patricia Artundo y su pasión por la investigación. Se deben también a ella muchas de las correcciones y actualizaciones. Me atrevo a afirmar que la Argentina es una edición que, además de aumentada, fue mejorada. Y voy a usurpar la opinión de Borges sobre William Beckford cuando dice que el original es infiel a la traducción. Es realmente muy perspicaz. Agradezco, no está más aquí, al sobrino Miguel de Torre, que cuando recibió el tomo brasileño me mandó una carta, como 4 páginas, se lo leyó todo, me escribió a mano, fue muy amoroso y aproveché mucho sus correcciones, especialmente de cuestiones familiares. Él tiene varios libros publicados sobre el tío, sobre la madre Nora, en fin, y falleció. Y falleció también su hermano, que yo no lo sabía, Luis. Bueno, terminando, para ser fiel al espíritu borgiano, recomendamos que el Borges babilónico, además de obra de consulta, sea también de lectura. Será una fuente continua de sorpresas. Por ejemplo, leer a Robert Louis Stevenson, entre el cineasta alemán Josef von Sternberg y Snorri Sturluson, responde a una lógica semejante a la idea de buena vecindad de la biblioteca de Warburg. Finalmente, termino de verdad, ha sido una alegría volver a entrar en contacto con todos los responsables por la redacción de las entradas, pero me refiero especialmente a estos chicos de la Universidad de San Pablo que durante años y por amor a la literatura investigaron el infinito universo de Borges. Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra a Magdalena. Usa el mío. A ver. Bueno. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todas y todos. Estoy contenta de estar acá con ustedes celebrando este libro
celebrando a Jorge y también el trabajo colectivo. Tengo 3 páginas, al documento Word lo llamé el libro del lector. Como este proyecto lo ideó, lo trabajó, lo maternó Jorge Schwartz, este Borges babilónico que él suele designar por sus iniciales, el BB, o también porque este libro de algún modo encarna cierta idea de la creatividad y la imaginación críticas, esto es, tener ideas y decirlas con poesía, y eso aparece ya en la primera entrada de la enciclopedia, que es 1910, el año del cometa y del centenario. Por estas razones, entre otras posibles, quisiera empezar con 2 citas de Jorge. La primera es del prólogo de la edición brasileña, donde recuerda que la historia del Borges babilónico comenzó hace muchos años como ejercicio de lectura. La segunda mención la acaba de leer él, así que tengo que readaptar, pero viene del prólogo de la edición argentina, donde aconseja una lógica de buena vecindad de la biblioteca de Avi Warburg en la lectura, y también, siguiendo a Daniel Molina, aconseja perderse entre las páginas, abandonar, volver a intentarlo, no preocuparse por seguir un orden preestablecido, releer. Quería empezar con esas citas que hablan de la lectura, porque parte de la belleza de este libro, en sus 2 versiones, es que hace de la lectura un proyecto vital y además reduplica en los lectores de Borges un modo de leer de Borges, como recién señaló Jorge. Porque, cómo olvidar, en efecto, que estamos ante una enciclopedia sobre un autor que hizo de la lectura de enciclopedias una práctica, un goce y una fuente de escritura, y cómo no ver en esta enciclopedia babilónica las enciclopedias que Borges leía, la británica de 1911, la Montaner y Simón de 1912, las otras que mencionó Jorge. Aún queda por estudiar esa 11ª edición de la enciclopedia británica que perteneció a Borges y que ahora, mientras hablamos, creo, duerme como el puñal, su sueño de tigre, en un departamento de la calle Rodríguez Peña. A la espera de poder abrir esos tomos, sí podemos unir estas más de 1000 entradas, 1083, del babilónico con el hecho central de la vida de Borges, que fue leer. Se sabe, lo contaba él mismo, fue el niño en la biblioteca, el adulto que más leía por gusto, trabajo, cantidad, el ciego que no pudo seguir leyendo. La lectura quizás sea la peripecia más dramática y eficaz en la vida de Jorge Luis Borges. Y su singularidad como lector, tal como puede deducirse de muchas de las entradas de la enciclopedia, es que sabemos qué leía, a quién e incluso cuándo. Existe un registro casi semanal de sus lecturas, mediado por el trabajo. Los ensayos, las reseñas, las biografías sintéticas en El Hogar, Sur y otras publicaciones dan cuenta de sus lecturas. El diario de Bioy consigna lo que están leyendo, los cuadernos y manuscritos, como hemos visto recientemente en los trabajos de Daniel Balderston, también registran las publicaciones que tenía entre las manos. Muchas de las entradas del babilónico se tejen a partir de esos registros. En este sentido, para los hacedores de enciclopedias que somos, así como para los historiadores de la lectura, Borges es un deseo cumplido, un sueño realizado. Y lo es porque se veía obligado a ganar dinero por medio de la lectura. A diferencia de otros letrados de su círculo cercano, Bioy Casares, Silvino y Victorio Campo, María Rosa Oliver, Borges no era un rentista y debía buscar un sueldo. Los 30 años previos al reconocimiento internacional en los años 60 y a la ceguera física que le vedó a partir de 1955 la lectura directa, estuvieron en efecto marcados por un trabajo específico que consistía en leer para escribir. Me abruman las tareas, le escribe a Estela Canto a fines de 1944. Un prólogo para las novelas ejemplares, otro para el Paradise Lost, otro para un libro de Emerson, la lectura nominal de 4 volúmenes para el Premio Nacional de Filosofía, la de otras tantas piezas de teatro para un certamen, la innumerable redacción de solapas, noticias y contratapas. Esa relación con los libros tampoco es ajena a los sucesos culturales de su tiempo, en particular a los procesos de democratización de la lectura y a las nuevas formas de consumo del libro, que también incluían las enciclopedias. En el ensayo autobiográfico, Borges recuerda cómo leía la Divina Comedia en el tranvía de la línea 76, donde viajaba para ir y venir del trabajo en la biblioteca Miguel Cané, en un trayecto que le tomaba un par de horas diarias entre Almagro y el centro. Ahí leía, solo, en medio de otros que no sabían quién era. En realidad, el acceso de Borges a los libros en esos tiempos no era distinto del de cualquier lector culto de pocos ingresos económicos, proveniente de las capas medias en la Argentina de la modernización.
Aparecen entonces los títulos, los autores, las ediciones analizadas en el babilónico. Libros de Garnier Hermanos publicados en castellano en Europa, como su edición infantil del Quijote, bibliotecas de clásicos, por ejemplo, Clásicos Jackson, donde colaboró, los 25 tomos del Montaner y Simón, los 29 de la Británica, las ediciones inglesas de bolsillo de Everyman's Library, manuales, introducciones. Esos también eran los libros a los que accedía Borges, que leía sentado en el piso de las librerías inglesas, en Mitchells sobre Cangallo, hoy calle Perón, en McKern sobre Reconquista, donde era conocido y se le permitía revolver todo lo que quisiera sin comprar, contó Estela Canto. Una historia de la lectura en Borges. El babilónico propone también ese camino y recrea una biblioteca, y de ese modo integra poderosamente la última etapa de la crítica borgiana que, podríamos decir, se abre con la ampliación del perímetro de la obra tras la muerte de Borges en 1986, cuando se publican, y ese fue un trabajo de María Kodama, aquellos escritos, en general tempranos, que Borges había descartado en vida, los 3 primeros libros de ensayo, los textos recobrados, gran parte de los trabajos en la prensa, la revista multicolor de los sábados, los anales de Buenos Aires, sobre los que trabajó Annick Louis. Los nuevos registros de lecturas, que ya no dependían de la obra editada y curada por él, revelaron vínculos desconocidos que nutrían la escritura. Las entradas del Borges babilónico analizan sagazmente esas afinidades selectivas y usos estratégicos de los textos, las ideas y los libros. El estudio de Borges lector se consolida en 2010 desde la Biblioteca Nacional Argentina con la publicación del catálogo razonado Borges Libros y Lecturas a cargo de Laura Rosato y Germán Álvarez. Ese archivo releva la biblioteca personal que Borges donó a la ABN en su paso como director y consta de unas 500 entradas de libros anotados. A la luz de esa biblioteca de trabajo y también del estudio que está en curso, de los cuadernos, las conferencias, las clases, los manuscritos, otros libros de otras bibliotecas, se comprueba hasta qué punto la lectura es en Borges un continente sumergido, un proceso cognitivo que sigue trabajando la escritura desde la ausencia, como en aquel texto del Hacedor donde el cautivo seguía trabajado por el desierto. De ahí que Borges babilónico muestre una y otra vez su mano, convirtiendo lo leído en texto escrito. Michel de Certeau, citando a Borges, describió al lector como un viajero y a la lectura como un espacio fuera del texto, donde la imaginación y el pensamiento se alejan de la página para armar el propio goce. El libro de Jorge, en la voz de cada uno de sus colaboradores y colaboradoras, muestra esa magia que toma de aquí y de allá, iluminando coexistencias maravillosas, como decía Paul Valéry. Yo propongo empezar con la letra Y, constituida por las entradas Yacaré, Yacimientos del Chubut, Yeats, Irigoyen. Gracias. Antes de pasar la palabra a Patricia, una aclaración sobre el título babilónico. Es un adjetivo que Cortázar le dio a Borges en un libro de correspondencia de Cortázar. Y cuando lo vi me dije, bueno, el título ya está ahí, que yo no sabía qué título darle, fue perfecto. Bueno, hola a todos, gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, gracias a Malva por habernos recibido. Gracias especialmente al Fondo de Cultura Económica por este libro, por habernos acompañado el último año en un proceso arduo de revisión y corrección, y sobre todo porque hoy, esto lo hemos hablado con Jorge, haber publicado el Borges babilónico es casi una proeza editorial, con lo cual hay que felicitar al Fondo por ese gran esfuerzo. Por supuesto, agradecerle a Jorge, que me invitó a participar desde los comienzos del proyecto en este libro, y que en 2021 me convocó a trabajar de manera más estrecha y más comprometida. Y depositó una confianza en mí que, bueno, la verdad que la valoro, pero sobre todo trabajar, que es lo que les quiero decir a ustedes, trabajar con Jorge es compartir una aventura, una suerte de travesía excitada, acelerada, como es Jorge, pero es siempre por lo menos para mí es una situación muy vívida y de aprendizaje,
Y trabajar con Jorge, bueno, para mí siempre es un honor, así que me siento realmente agradecida. Con Jorge pensamos que era lo mejor para esta presentación, y una de las propuestas que me hizo fue que leyese una de las entradas que preparé para el Babilónico. Entonces, antes de hacerlo, no tengo tantas entradas en relación a las que tienen otros colaboradores, solo fueron 11, más otras 12 o 13, que ya les voy a contar de qué se trató. Y buscando en el archivo cuándo fue que comenzó este proyecto, por lo menos para mí, encontré los archivos originales de las entradas, fue en el 2006. Desde allí fue un largo camino. Recuerdo que Jorge nos había enviado una suerte de glosario, de listado inmenso, donde nos dio la libertad de elegir aquellas entradas que nos parecían interesantes o que por distinta razón nos podían importar, y también en algún caso nos permitió, por lo menos en el mío, que es el que conozco, incorporar alguna entrada que no estaba prevista inicialmente. Es decir, hubo un trabajo colaborativo y muy abierto en todo sentido. Por supuesto, a la hora de pensar qué tipo de entradas les podían interesar a ustedes, podría haber elegido algunas de aquellas que hacen a mi oficio de investigadora. Podrían ser las de Nora Borges, Pedro Figari, Jules Solar. Bueno, a todas las desestimé. Pensé también en otras entradas que en su momento me interesaron y que hoy obviamente siguen teniendo actualidad. Por ejemplo, la de la Hidra de Lerna, o la Hidra del Dictador, como la denominó Borges, o el Colegio Libre de Estudios Superiores, que tenían que ver con estudios que en aquel momento yo estaba haciendo o había hecho, pero que referían a un tema que sigue teniendo mucha actualidad y que sigue aún sirviendo para entenderlo a Borges, que es su visceral antiperonismo. Luego de eso hubo otras entradas que tenían que ver con repensar, digamos, tratar de comprender ciertos aspectos de su obra y reinsertarlo a él en un determinado contexto. Ahí apareció, yo lo había trabajado, un español, Juan Masipí, que fue, aunque aún no ha sido totalmente reconocido y reivindicado, el primero en traducir, no glosar como había hecho Rubén Darío, el Manifiesto del Futurismo en el Diario Español de Buenos Aires. Pero sobre todo también recontextualizarlo significaba situarlo a Juan Masipí como periodista español que primero pasa por Brasil y luego se radica en la Argentina, situarlo en el lugar de la revista Nosotros y como contertulio de las reuniones donde participaba el padre de Borges, Jorge Borges, Macedonio Fernández y todos los integrantes, los directivos de la revista Nosotros. Eso es un poco, que creo que no solo es mi caso particular, sino que recorre al babilónico, que es esta idea de situar a Borges en un determinado contexto y ese contexto reconstruirlo desde distintas vías de ingreso. Eso es lo que puedo decir. Obviamente hay otras entradas, pero también el trabajo que me encomendó Jorge para traducir aquellas entradas que en el original estaban en portugués, traducirlas al español, implicó también, sin quererlo obviamente, porque no era un objetivo, revisar algunas entradas, proponer algunos cambios, y ese revisar también significó siempre y en todo momento respetar la voz original, la voz del autor o de la autora, es decir, no intervenir sobre eso, y sobre todo en esto que Jorge ha destacado, hablando de un concierto de voces, ¿no? Cuando tenemos 75 voces que están hablando, que esas voces no queden aplanadas y achatadas a través de un sistema, sea de traducción o de revisión, que es algo bastante difícil, bueno, y no sé si en mi caso lo logré. Pero hubo momentos también en que, y para aquel que revise ese índice de los colaboradores y de las entradas que hicieron, que hubo
un cierto nivel mayor de intervención, lo que llevó a incorporar mi firma en algunas entradas y llegamos a lo que Annick Louis habla de una autoría compartida. Y básicamente eso de lo que se trató fue de incorporar algunas cosas que surgían en los últimos años en las distintas investigaciones, cosas que se sabían o que habían sido trabajadas. Fue también inclusive revisarme a mí misma, por ahí a través, no lo olvido, una duda de los revisores del Fondo de Cultura, en el caso de la estatua de Falucho, y la idea de revisarla obligó también a corregir y pensar, digamos, encontrarle la explicación a cuando Borges, en su ensayo Evaristo Carriego, habla del imaginario Falucho, encontrarle por qué habla del imaginario en un momento donde existía un cuestionamiento acerca de la existencia objetiva de Falucho o era una cierta invención del siglo XIX y en particular de Bartolomé Mitre. Por supuesto, para todo mi trabajo fue, digamos, no solo de constante consulta a Jorge, las dudas, las inquietudes, otros investigadores e investigadoras, plantear preguntas, es decir, que con todos hay una deuda. Y también en el caso de ciertas entradas que me interesaron particularmente, hay algunas que se refieren a mujeres, sobre todo por lo que tanto se ha investigado y se ha hablado de la imagen o de la mujer en la obra de Borges. Pero también pensé que era necesario, en el caso, por ejemplo, de Cecilia Ingenieros, revisar esa entrada, incorporar la de Delia Ingenieros, su hermana, ambas hijas de José Ingenieros, y pensarlos no ya como sujetos pasivos que estaban al lado de Borges, que eran amanuenses, sino que eran figuras en su momento muy activos y tenían una cierta relevancia. Y sin duda ahí el punto más importante revisado en los últimos años fue el de Elvira de Alvear, aquella que se supone que es la inspiradora de Beatriz Viterbo o de Teodolina Villar, y a quien Borges le dedica un poema en El Hacedor, Elvira de Alvear, donde en realidad es como una cierta rememoración y tristeza frente a aquel, si se quiere, brillo y fulgor que emanaba de Elvira en su juventud. Entonces ahí la idea fue incorporar las investigaciones en torno a ella, una figura que con 23 o 24 años de edad editó en París el único número que se publicó de la revista Imán, que iba a continuar con una tradición iniciada por Borges al hacer traducir para un segundo número un fragmento del Ulises de Joyce, para lo cual estaba en contacto con Silvia Beach y Adrián Monnier. Es decir, una figura muy, muy activa que estaba lejos simplemente de ser una musa inspiradora y que en todo caso ella, como tantas otras de las mujeres que estuvieron en torno a Borges, tenían una razón de ser, su estar tenía una explicación que además, digamos, podía definir y explicar cuál era la razón por la cual Borges podría haberlas elegido en distintos momentos. Y finalmente, para leer, elegí una entrada que es la de Guillermo de Torre, que fue una entrada que revisé en particular para esta nueva edición, revisada en función de investigaciones mías, pero también muy fundamentada en las investigaciones de otro investigador ya mencionado aquí, que es Carlos García de Hamburgo, que ha hecho una recuperación documental muy importante de toda la correspondencia de Guillermo de Torre. Entonces, se las voy a leer, es una de las más extensas, en general no son tan extensas, pero creo que tenía pánico de estar acá, entonces también tuvo que ver eso en la elección de esta entrada. Pero voy a proceder a los anteojos. Torre, Guillermo de.
Escritor y crítico español, Madrid 1900, Buenos Aires 1971, figura clave de la vanguardia española, participó activamente del ultraísmo peninsular y junto con Borges fue uno de los teóricos del movimiento. Redactó el Manifiesto Vertical Ultraísta 1920, publicó Hélices Poemas en 1923 y en 1925 dio a conocer literaturas europeas de vanguardia, obra seminal para la historia de las vanguardias históricas. Su cosmopolitismo lo llevó a contactarse con los integrantes de la renovación literaria y artística de Europa y América Latina, entre ellas con el modernismo brasileño a través del grupo de Claxon, el estridentismo mexicano y la vanguardia argentina. Con esta última a través de su amistad inicial con los hermanos Nora, B.A.C., Borges Nora, y Borges, que data de los años de residencia española de los Borges. Fue junto a Ernesto Jiménez Caballero, fundador de la Gaceta Literaria, editada en Madrid entre 1927 y 1932, publicación desde la que lanzó su propuesta Madrid, Meridiano Intelectual de Hispanoamérica, que desencadenó una polémica con el grupo del periódico Martín Fierro, en la que estuvo comprometido Borges. Aquí hay una serie de aclaraciones, el B.A.C. entre paréntesis, sea la entrada de Martín Fierro, o a veces otra entrada que trata el tema, en este caso, la entrada Lunfardo. Esta polémica tuvo una repercusión también en otros países de América Latina. A fines de 1927 se radicó en Argentina, casándose al año siguiente con Nora. En 1932 se marchó con su esposa a Madrid, ciudad en la que residió hasta 1936 y donde, entre otras muchas actividades, tuvo una activa participación en el ADRAM madrileño, concretando en 1935 la llegada de la primera gran exposición antológica de Picasso. Luego del estallido de la Guerra Civil Española, B.A.C., 1936-1939, viajó a París y poco después a Argentina, donde se radicó definitivamente en 1937. Fue miembro activo del grupo de la revista Sur desde su fundación en 1931 y tuvo un rol importante en la definición de los contenidos de sus números iniciales y ya en España en la concreción de los primeros volúmenes publicados por Editorial Sur. Como reconocido especialista en el estudio de las revistas, en ocasión de 2 aniversarios de Sur, escribió Conmemoración Extraoficial en 1940 y Evocación e Inventario de Sur en 1950. Extensos artículos en los que analizó a la revista poniéndola en contexto, no solo por su contenido, sino también fijando su génesis en términos de su materialidad y visualidad. Figura clave del mundo editorial hispanoamericano, a comienzos de 1938 fue uno de los fundadores de Editorial Losada y poco después tuvo a su cargo la edición de las obras completas de Federico García Lorca. Es autor, entre muchas otras obras, de La aventura y el orden, historias de las literaturas de vanguardia, en 3 tomos, en 1965, y de ultraísmo, existencialismo y objetivismo en la literatura. Entre 1957 y 1966 dictó la Cátedra de Literatura Española 3 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1964, Torre escribió un artículo para la prehistoria ultraísta de Borges, artículo conocido primero en la revista Hispania y luego en 1968 en Cuadernos Hispanoamericanos, que puede ser considerado el primer texto que recuperó para la historia literaria del escritor su obra negada, aquella relativa a su participación en el marco del ultraísmo español y su importación a Argentina. Un entusiasmo, cito, de una época de unos años, de 1919 a 1922, que pronto, refiriéndose a él, Torre dice, trocó en desdén
y aún en agresividad. Fin de la cita. Para abundar, afirmando que Borges no había vacilado, y cito, en calificar aquellos experimentos de áridos poemas de la equivocada secta ultraísta. Fin de la cita. Fue allí donde realizó Torre las primeras menciones a libros no concretados, como aquel que entre otros títulos titularía Salmos Rojos, señalando su primer acercamiento a la Revolución de Octubre de 1917, entendida esta como la posibilidad objetiva de un cambio social y cómo esto se concretó en poemas dotados de títulos inequívocos como Rusia, Gesta Maximalista y Trinchera. En su texto, Torre proporcionaba una visión integral de aquel joven, no solo como poeta, sino también como traductor, con un rol determinante para el conocimiento del expresionismo alemán en el mundo hispanoparlante, y también como teórico del movimiento junto a él mismo y a Eugenio Montes. Reproducía por primera vez la famosa proclama del lanzamiento de la revista porteña Prisma, dándole la exclusiva atribución de autoría al joven Borges. También aventuraba las posibles causas del rechazo de su obra de su juventud, pero no se detenía allí y avanzaba sobre las lecturas que había hecho Borges sobre Leopoldo Lugones en distintos momentos, desde el rechazo inicial a su reivindicación posterior. En el cierre de su artículo, el español no dudaba en señalar la pervivencia del valor otorgado a la metáfora como elemento esencial de la poética ultraísta, incluso por fuera del modo ultraísta, en otras inquisiciones y en las Kenninger. En este último ensayo, corrigiendo la cita errónea del argentino de un poema atribuido a Baltasar Gracián. En suma, se trataba de un artículo que no debe haber ayudado en el tránsito de una relación entre ellos que, según se sabe, en la madurez de ambos, no estuvo marcada por una afinidad a amistad. En un comentario de carácter comparativo sobre la primera poesía de Borges y Torre, Balderston afirma que, cito, de Torre es ruidoso en su literatura, mientras Borges aspira más bien a una juxtaposición de imágenes visuales. Y Balderston aclara, esto resulta irónico porque años después, cuando Borges está ya ciego y Torre sordo, alguien le pregunta al primero, ¿cómo se lleva con su cuñado? A lo cual responde, ah, muy bien, él no me puede oír y yo no lo puedo ver. Gracias. Hola. Bueno, gracias, Jorge, por la invitación, Fondo Cultura y el Malva. Y recordé un poco cuando hablaban y Magdalena lo mencionó, el hecho que Borges también fue autor en enciclopedias, ¿no? Y yo tenía en la biblioteca la enciclopedia Jackson, donde está ese artículo sobre literatura portuguesa que es excepcional realmente, lo que hizo Borges ahí, ¿no? Que tuvo bastante tiempo inédito, digamos, hasta que apareció en textos recobrados, ¿no? Y bueno, yo ya es un tema que vengo hablando con Jorge, no sé si es el mejor lugar para confesar estas cosas, pero debo reconocer que mi primer contacto con Borges fue de carácter sexual. Es decir, yo era un adolescente, tenía 12, 13 años, en un periodo realmente turbulento, e investigaba en la biblioteca de mis padres en busca de libros que pudieran empardar alguna fantasía erótica, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Miedo de volar, de Erika Jong, que era una autora feminista muy de moda en ese momento, en los años 70, o hasta El mono desnudo, de Demon Morris, que era un texto científico, pero que tenía algunas partes que se referían a la sexualidad, que en ese momento me parecían muy excitantes, ¿no? Y así fue recorriendo esa biblioteca y di con un título que llamó mi atención, que fue El Aleph, ¿no? Que me pareció un título muy raro, que pensé que tal vez se refiriera a un manual oriental de posiciones sexuales o algo, no sé, quizás más sofisticado todavía. Así que
me tomé el libro, lo leí y obviamente no encontré lo que buscaba, pero sí otras cosas, ¿no? Sí, de todos modos, encontré una de las pocas escenas donde Borges se refiere explícitamente al acto sexual, en Emma Suns, como recordarán, cuando ella hace el amor con el marinero, y recuerda, ¿no?, que los padres también habían hecho el amor para procrearla a ella, ¿no? Y el texto dice: pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. Es una escena de una gran violencia sexual, digamos, que después Torre Nilsson va a recrear en una película excepcional, que es Días de Odio, que Borges odió, quizás justamente por el tenor que tenía y la libertad que tuvo Torre Nilsson en ese momento de poner en escena esa situación, con el dinero, ¿no?, y con todos los elementos que tiene el cuento. Pero bueno, como pueden imaginarse, el Aleph no satisfizo mis búsquedas de literatura erótica en la biblioteca de mis padres. Pero sí, de cierta manera, era un tema que volvió cuando Jorge me invitó a escribir en Borges Babilónico y yo le propuse hacer una entrada que se llamara Sexo en Borges, ¿no?, que estaba inspirada de alguna manera en las palabras de Bioy Casares, que él mencionó en su diario Borges, que son muy reveladoras, ¿no? Y que de alguna manera entraba, porque no estaba en la enciclopedia, ¿no? Yo había leído la edición brasileña a los saltos, ¿no?, como se hace con todas las enciclopedias. Me causó admiración, como todo lo que hace Jorge, y las partes en las que yo podía meter alguna baza, ¿no?, estaban ocupadas, ¿no? Es decir, como cuartos ocupados, ¿no? Estaba lo de Borges y el cine, que lo había hecho muy bien David Ubiña. Vos habías hecho la de Nora Borges. En una casa de la visita a la casa de Victorio Campo, vi el libro de André Gide que tradujo Borges, ¿no?, que seguramente ha pedido Victorio Campo para Perséfone, ¿no?, donde ella participó, y fui al libro y también estaba la entrada de André Gide, que la hizo Tiago Piñeiro. Después había entradas que nunca se me hubiesen ocurrido, ¿no?, como Tetrarca de Galilea, o algunas directamente herméticas para mí, como la de Hunayn y Jacques, ¿no? Vos hablaste un poco de las cuestiones de árabe, pero evidentemente había una exhaustividad ahí que me demostraba que Jorge estaba un poco loco, ¿no?, algo que ya sospechaba, y también a la vez con la ventaja de que la exhaustividad o la pretensión de exhaustividad no hace más que multiplicar los entes al infinito y producir excepciones y ausencias, ¿no? Es decir, que la pretensión de exhaustividad ya implica una incongruencia, una empresa imposible o una mistificación. Así que Sexo no estaba en la edición brasileña, parecía una buena entrada. Había los textos de Blas Matamoro y Dan Balderston, que son fundamentales. Había algunas polémicas, ¿no?, las declaraciones de Silvina Burrich, bueno, el libro de Estela Canto que vos citaste mucho. Después Jorge Asís, ¿no?, Las flores robadas en los jardines de Quilmes. No sé si recuerdan que tiene una escena con Borges en un baño, bastante escatológica. Es un bestseller del año 80, ¿no?, que tuvo bastante éxito en su momento. Y hasta hay una novela del año pasado, que bueno, eso lo descubrí después ya de escribir las entradas, que es de Aníbal Yarkovsky, sí, que me la pasó un amigo, Sebastián, donde había como, bueno, cierto interés en la cuestión de la sexualidad en Borges, ¿no? Es decir, es un tema que fue apareciendo mucho tiempo después, y además entraba perfectamente en la idea de Babilónico, ¿no?, porque Babilonia es la ciudad de los pecados, y este era un Borges babilónico. Pero a medida que avanzaba con la entrada, me fui dando cuenta que, si bien me interesaba el tema general, ¿no?, es decir, que es Borges y el cuerpo, la materia baja, lo reprimido, ¿no?, como sugiere Bioy, lo que le causaba terror, no era por ahí que podía entrar, ¿no?, y que además no hacía justicia a la feliz decepción que me había causado mi primer encuentro con el Aleph. Buscaba goce sexual y encontraba el goce literario, ¿no?
y dejo a ustedes considerar cuál de los dos es mejor. Además estaba Dan Balderston, ¿no? Querido Daniel Balderston, que venía trabajando el tema de hace tiempo y que participó con la entrada Homofobia, que seguramente se iba a superponer con la mía y la mía iba a palidecer frente a la propuesta de Balderston. Entonces volví a recorrer la enciclopedia, los saltos, como digo, nuevamente, pero ahora quizás más buscando el intersticio en el cual poder entrar y partir de una idea de Poe, que Borges tomó mucho, que era la carta robada, y que siempre hay una carta robada en la enciclopedia, ¿no? Siempre hay algo muy obvio que se olvidó, ¿no? Con esta idea de exhaustividad siempre se permite que aquello que falta se haga más curioso, ¿no? Y en este caso fue Bustos Domecq, ese monstruo apócrifo, ¿no? Ese heterónimo que Borges y Bioy crearon para burlarse de todo lo que lo rodeaba y cumplir aquello que Walter Benjamin decía de Karl Kraus, ¿no? La sátira es la única forma adecuada del arte localista. Es decir, de alguna manera me mantenía en el Borges bajo que me interesaba, pero no era el sexo, sino la sátira con su risa corporal y burlesca, con algo de farsa, como esa máscara de oso que usa Griffius en pleno carnaval en La muerte y la brújula. Y daba cuenta de esa visión que está mucho en el diario, ¿no? Realmente malvada, que tenían Borges y Bioy de la literatura argentina como confusión y carnaval, en la que la mayoría de los escritores se disfrazan de gauchos o de cualquier otra cosa, ¿no? Como Fregoli, que aparece en Bustos Domecq, el personaje histórico, ¿no? Y después de eso, Jorge, como en un duelo, me desafió para que hiciera otra entrada, y ahí otra vez se me ocurrió, fíjense la obsesión que tengo, ¿no? Ir a las zonas más oscuras, y aunque me preocupaba, ¿no? Debo reconocer, ser ingrato con un escritor que me había dado tantas alegrías y tantos dones, creí que esa entrada podría ser interesante. Y fue la entrada Censura, que podía dar cuenta de una articulación muy compleja en Borges entre estética, moral y política. Me habían impactado algunos hechos de la biografía borgiana, por ejemplo, su firma en el documento sobre Lolita, que sacó la revista Sur en el 59, en la que se decía, cito esta petición contra la censura de Lolita, que dice: dada su jerarquía artística, ninguna autoridad pública está realmente facultada para impedir la libre polémica por parte de los intelectuales y el libre examen por parte de los lectores respecto a dicha novela. Yo creo que Lolita hoy de vuelta fue objeto de polémica, ¿no? y vuelve siempre como una cuestión. Pero en el caso del diario de Bioy, sabemos que Borges firmó esta solicitada un poco a desgano, ¿no? Pero no solo firmó la solicitada, sino que escribió un texto que está en el número de Sur dedicado al caso Lolita, donde argumenta algo muy interesante. Dice: para casi toda la gente, dice Borges, los conceptos de moralidad e inmoralidad se reducen a lo sexual. No se piensa que un libro es inmoral porque enseña crueldad, como en Hemingway, o vanidad, como en Baudelaire. En 1960 publica Pornografía y Censura, que es una referencia que me trajo Patricia, donde defiende la publicación sin enmienda ni cortes del Ulises de James Joyce. Ya en los 60 el tema de la censura va a ser fundamental. Borges va a tener intervenciones muy polémicas. Cuando prohíben Bomarzo, apoya la prohibición, diciendo que eso va a hacer que los autores sean un poquito más ingeniosos y no tan soeces. Y después está el caso que investigué más en detalle, que fue el de La intrusa, ¿no? La película Carlos Hugo Christensen. Una película que Christensen, que vivía en ese momento en Brasil, él había hecho un recorrido por Venezuela y Brasil, unas películas hermosas, poco conocidas lamentablemente, y vuelve a la Argentina en la época de la dictadura, pensando que va a tener un regreso triunfal. Bueno, le pasó lo que a muchos, ¿no? Adaptó el cuento de Borges, La intrusa, con música de Astor Piazzolla, ¿no? Todo parecía que iba de maravilla. Pero la dictadura en ese momento prohibió la película y una revista de la época, la revista Somos, sacó dos textos que uno decía no a la censura
y el otro sí a la censura, ¿no? No a la censura, lo firmaba el propio Carlos Hugo Christensen, tratando de que su película fuera exhibida, y el texto sí a la censura lo firmaba Jorge Luis Borges, diciendo que, bueno, si bien él había imaginado esa relación entre tres, ¿no? Los hermanos y Juliana, nunca se los había imaginado en una cama, cosa que pasa en la película, ¿no? Y es más, hasta Borges escribe un texto muy raro, poco conocido, donde explica que él escribió ese cuento con la madre, que la madre nunca podía tener una idea tan burda, ¿no? Pero la realidad es que él puso el epígrafe famoso de la Biblia, y Borges, que venía de una tradición de Bibelfest, sabía perfectamente qué estaba haciendo, donde la cuestión de la homosexualidad está puesta a relieve, cosa que Balderston obviamente agarró y escribió como 3 libros a propósito del epígrafe de la intrusa, y de hasta qué punto Borges estaba siendo consciente o deliberado en esa referencia, ¿no? Y todo parece indicar por lo menos que sí. Y después, en 1983, interviene con otro texto en el que dice la censura depende, según se sabe, de los estados o de la Iglesia. No hay ninguna razón para suponer que esas instituciones sean invariablemente imparciales. Es decir, que Borges hace un vaivén permanente que muchas veces está dado por los contextos, ¿no? Por la relación con el peronismo, por la relación con los militares, y ahí va tomando diferentes posturas, pero lo más interesante, lo que más me llamó la atención y fue lo que me acercó muchísimo al tema, fue que en el ingenio de Borges en usar criterios estéticos para un asunto de índole moral, ¿no? Es decir, la censura es un asunto básicamente de índole moral, y él usaba argumentos estéticos, ¿no? La censura en realidad mejora la escritura, afila la agudeza del escritor, estimula alusiones menos directas, ¿no? Y de esa manera justificaba actos que en algunos casos eran bastante aberrantes, ¿no? Y eso me interesó, y me interesó por supuesto otra cosa, que era sumarme a esta empresa imposible, ¿no? Podríamos decir quijotesca, que estaba llevando a alguien a quien quiero y admiro, como Jorge Schwartz, y así ser otro más de sus escuderos en compañía de los mejores críticos de Borges, y sumar una entrada más a esta enciclopedia babilónica. Magdalena, no sé cuánto tiempo tenemos, pero si tienen alguna pregunta para alguno de los colaboradores y amigos aquí. Una pregunta para Aguilar. Yo tengo, o sea, puede ser totalmente, pero yo escuché que Borges fue a ver la película con Cecilia Murat y que le gustó. Totalmente. Y que después las mujeres, las señoras gordas, las señoras gordas que lo rodeaban, que de alguna forma lo llevaban por el mal camino, le empezaron a comentar, pero Giorgi, pero ¿qué te parece? Pero mirá, no sé si Sí, es totalmente así. Es decir, el Borges con el cine siempre tuvo un problema. Él siempre quiso ingresar al mundo del cine. De hecho, escribió guiones que se filmaron mucho tiempo después. Pero el cine traía un problema en el mundo de Borges, que eran los cuerpos demasiado visibles y muchas veces como una suerte de sugerencia erótica que tenía el cine, que necesitaba tener el cine. Por ejemplo, cuando salió Días de Odio, el cartel era Galbec en camisón, donde se veían las piernas y se veía un poco de los pechos. Algo que hoy sería muy inocente, pero en ese momento era bastante audaz, y eso a Borges obviamente no le tiene que haber gustado nada que Massús terminara en ese lugar, digamos, ¿no? Y en el caso que vos decís, hay un testimonio que es el de Petit de Murat, de que él fue a ver la película y le pareció muy interesante. Dice que tiene algo bíblico, algo que a él le pareció muy poderoso, y con el tiempo comienza a cambiar de opinión y después se torna en un acérrimo enemigo de la película, al punto de pedir la censura, de apoyar la censura,
y de no querer saber nada con la película. Lo que pasa es que había vendido los derechos y ya no tenía manera de reaccionar ante eso, ¿no? Y es una película que a mí me parece muy, muy valiosa, digamos, y que tiene cosas muy interesantes. Tiene algunas cosas medio llamativas, como que la música de Piazzolla, y es una película rural, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí son las opiniones. Lo cierto es que sí, Borges parece que tuvo una influencia en el entorno para tomar esa posición, ¿no? Voy a complementar una información hasta que piensan en alguna pregunta, si es que quieren. Si me preguntan cuál es mi entrada favorita, estaría siendo injusto con 74 de los 75. Pero hay una entrada que es absolutamente excepcional y extraordinaria, escrita por Borges. Una enciclopedia, un diccionario sobre Borges, tiene que haber alguien que escriba sobre Borges. Y eso es un problema, hacer en 3 páginas. Bueno, en 1974, cuando Borges publica en el clásico tomo verde que hemos consultado tanto, sus obras completas, que no eran completas, pero ya las puso como completas, hay un epílogo que está fuera de todo el resto, donde Borges inventa una entrada sobre él mismo que sería publicada 100 años más tarde en una antología chilena de literatura hispanoamericana. Realmente lo hace con tanta inteligencia, con tanto humor, que yo les recomendaría que no dejen de leer. Inclusive hay una entrada que se llama Autorrepresentación, de Alfredo Stenós, donde escribe sobre cómo Borges se representa a sí mismo a través de la obra, en varios momentos. Borges y yo, en fin. Pero esa entrada es muy particular y me resolvió un problema serio. Un momento gracioso es cómo él se menciona en esta posible entrada y a propósito lo hace, pone José Luis Borges en vez de Jorge, que es un error proposital que él hace sobre sí mismo. Bueno, era eso lo que yo tenía que decir. Jorge, yo te quería hacer una pregunta. De estas 1083 entradas que conforman este Borges babilónico, la enciclopedia, hay algunas entradas que resultan evidentes. Si le pones Suns, Emma, o Aleph, El, o no sé, hay una cantidad de referencias que resultan evidentes. Pero hay muchas otras, como por ejemplo censura o sexo, u otras que deben estar allí en el libro, que me parece que surgen de un criterio que vos subjetivamente o arbitrariamente determinás. Me gustaría saber cómo fue que fuiste armando esa lista que conforma finalmente la enciclopedia. A ver, ¿cómo? No sé si se escucha acá. Acá se escucha mejor. Fue el criterio en la elección, en la selección de las entradas. ¿Qué método seguiste para ir elaborando esa lista de 1083? Yo lo digo y lo dejo claro, es un criterio totalmente arbitrario, tratando de descubrir, para quien conoce la obra, lo máximo, digamos, de campos intelectuales, ¿no? De un universo tan multifacetado. Pero si tenés que hacer una selección, es tan arbitraria como el propio alfabeto que empieza con la letra A. Eso puede dar lugar a que me digan que por qué no se hizo fulano, sultano. Bueno, un periodista escribió que le parecía que faltaba la entrada a Jesucristo. Yo, para decir la verdad, Borges era agnóstico y yo no veo dónde Jesucristo puede aparecer.
Pero en fin, surgen esas cuestiones. Puede ser que haya gente que quede indignada con la cuestión de la homofobia de Borges, pero está todo muy comprobado. Es decir, no hay nada que no haya pasado por un criterio, por un filtro. Pero sí, puede ser que falten entradas. No lo sé. Pero el criterio es subjetivo. Tiene que ver con lo que a uno le gusta. Yo quería hacer un comentario. Sí, perdón. Perdón. Me dice Magdalena, una enciclopedia. Yo tuve una pelea una discusión con la editorial brasileña, porque les dije varias veces que no es una enciclopedia. Una enciclopedia son cosas de 20 tomos. Tiene algo de enciclopédico, sin duda, empezando por el hecho que las entradas son firmadas. En un diccionario las entradas no son firmadas. Entonces hicieron una concesión y pusieron Borges Babilónico, una enciclopedia. Entonces hay ese detalle, ¿no?, sobre una enciclopedia. En realidad, si me preguntan, yo creo que esto es un glosario más que otra cosa. Esto es un glosario. Pero claro, un glosario no tiene la gracia de decir una enciclopedia, ¿no? Un glosario puede ser un montón de palabras, amontonadas. Sí. Y hago todavía una observación, perdón. Yo le robé el Babilónico a Cortázar porque me pareció fantástico, quedé encantado con la palabra. Pero si paran para pensar, Babilónico remite a Babilonia. Lo que yo creo que Cortázar quiso decir es Borges babélico, que es de la Torre de Babel, que es esa infinidad de lenguajes. Pero Borges babélico no iba a sonar como Borges babilónico, así que le eché la culpa a Cortázar y quedó así. Y nadie me lo cuestionó hasta hoy. Pero sí, tengo que confesar que es Borges babélico, no es babilónico. Sí, ahora. Bueno, hablaron lateralmente del antiperonismo visceral de Borges. Y hay una anécdota que me llama la atención, que oí contar una vez por radio a quien dice haberla vivido, que era un publicista ya en ese momento, una anécdota que tiene como 30 años. Y dice que una vez vio a Borges en la esquina, en una de las esquinas de Avenida 9 de Julio, ¿no? Y que Borges dudaba si cruzar o no. Y él dice que militaba en Montoneros y estaba, lo ayudo, no lo ayudo, viejo desgraciado, gorila, es horrible, pero decía, pero es el mejor escritor de Argentina. Entonces dice, para mitigar esa sensación que tenía, fui, lo tomé del brazo, dice, y empecé a ayudarlo a cruzar. Y cuando estaba en el medio de la calle, otra vez era, viejo gorila, si lo dejo acá y lo revienta un auto, pero es el mejor escritor de Argentina. Entonces dice que lo apretó fuerte del brazo y le dijo, Borges, míreme, dice, yo soy peronista y lo estoy ayudando a cruzar. Y que Borges lo apretó también del brazo y le dijo, no se aflija, muchacho, míreme a mí, yo también soy ciego. No recuerdo el nombre, era un publicista ya conocido en ese momento, pero digo, bueno, será cierto, porque Borges no andaba mucho solo, no sé, en ese momento me produjo muchas dudas, pero alguien se lo conté a un profesor en Estados Unidos y me dijo, se non è vero ben trovato, suena muy Borges, me dijo. Puede ser. Muy bien. Bueno, agradezco. Varios de los colaboradores están aquí. Agradezco que hayan venido, a los amigos, familiares,
por esta mesa. Magdalena Soro va a checar. Es grabado y lo van a pasar, se lo pueden encontrar después en YouTube si quieren escuchar más en detalle las páginas que fueron leídas aquí. Pero muchísimas gracias de nuevo, de verdad, a todos y todas.